Kaguya-sama Love is War. Sin duda se puede decir que este es uno de los mejores animes de comedia romántica en los últimos años, y después de esta última temporada finalmente tuvimos un momento que será memorable para nuestra pareja principal. Finalmente se dieron ese tan ansiado beso que queríamos ver de ellos dos, y hace aproximadamente 3 semanas salió la película que es la continuación directa de donde nos quedamos de la tercera temporada. ¿Qué tal estuvo la película? Sobrando Martínez de Oni Channel, y el día de hoy vamos a hacer una breve reseña, creo que no va a quedar tan larga, de la película de Kaguya-sama Love is War, The First Kiss Never Ends, o El primer beso nunca termina. No perdamos más tiempo, chicos, y vamos a la reseña. El cuarto del Consejo Estudiantil, el lugar donde la vicepresidenta Kaguya y el presidente Miyuki se conocieron y enamoraron. Después de una larga batalla, estos dos genios al fin pudieron comunicar sus sentimientos y tuvieron su primer beso, pero al parecer esta no fue una confesión lo suficientemente clara, así que la relación de ambos sigue siendo ambigua, y ahora los dos son demasiado conscientes de los sentimientos del otro y deben enfrentarse a su más grande reto, la Navidad. Una historia de amor muy normal, de dos genios y un beso eterno. Desde siempre he dicho que para mí uno de los puntos que más me gusta de la serie son los personajes, y sin duda seguimos teniendo las grandes personalidades de cada uno en esta película de 1 hora 40 minutos, a pesar de que no tiene tanta participación los personajes secundarios o el resto del consejo estudiantil, porque pues esta película está más que nada enfocado en los dilemas amorosos entre la pareja principal de Kaguya y Miyuki. Así que realmente no tengo mucho que decir de esta sección, porque lo que tanto nos encanta de los personajes en la serie, tenemos eso mismo aquí en la película. Sí puedo decir que me gusta mucho el cómo nos mostraron las distintas personalidades de Kaguya, o las facetas que tuvo Kaguya, como la Kaguyita. Me gusta mucho cómo ponen a la Kaguyita aquí en la película, la Kaguya del pasado, o la que es fría, quien es la que da bastante participación en la película, que es calculante y distante, y la Kaguya niña, que digamos que es la parte inocente de Kaguya. Así que me gusta el que nos mostraran los dilemas que tienen las personalidades que tuvo Kaguya a través de su vida, y que se peleen por ver quién es la que realmente merece el amor de Miyuki. Así que en términos generales puedo decir que los personajes siguen cumpliendo de excelente forma. También en esta sección seguimos teniendo la muy buena arte y animación por parte de A1 Pictures. Seguimos teniendo esos chistes muy visuales que tanto nos encantan y que también me encantan a mí. Creo que ese es uno de los puntos más fuertes que tiene la franquicia en general, la creatividad que tienen para mostrar los chistes que nos van enseñando en la serie. En la película no fue la excepción. También otro punto que me gusta mucho es la cinematografía que se utiliza para algunos ángulos que deciden utilizar en momentos de tensión, o en momentos en donde está el personaje haciendo pues un monólogo dentro de su cabeza, por ejemplo, lo cual ya era algo que se veía en la serie, pero es algo que a mí me encanta, me fascina. Seguimos teniendo esa excelente animación y más que nada la creatividad en el sentido artístico para mostrar los chistes que tanto nos encantan. Así que una muy buena manita arriba para el estudio A1 Pictures.
その横顔いつも迷いながら巡り会えた二人それぞれの理由があって何よりも欲張りな願い完璧のストーリー僕らの分け合ってゆこう。 Y sí que contamos con nuestro querido opening para la película. Nuevamente fue nuestro querido cantante que siempre nos ha otorgado los openings que tanto nos encantan de la franquicia, quien es nuestro querido Masayuki Suzuki con Reni Takagi en la canción The Love Is Show. ¿Qué les puedo decir de esta canción inicial, chicos? Lo que siempre hemos tenido en los openings de esta franquicia, ese estilo tan característico que contamos en los openings y que tanto nos fascina, eso lo tenemos en esta canción. Y también contamos con otras dos canciones que me gustaron bastante, que seguramente los escucharon antes de que su servidor entrara a la sección de banda sonora, porque les dejé las canciones para que las escuchen un poco. Una de las canciones que puse fue la que se utilizó en la escena de los créditos, y me gustó bastante. Me dejó un poquito emocional después de ver la película, y también la otra canción, el cual se utilizó para algunas escenas de la película que ayudaron a darle un poco más de impacto. Intenté buscar si había una banda sonora específicamente de la película, pero solo encontré estas tres canciones. Pero la verdad, estas tres canciones son bastante buenas, y creo que eso ya es algo que conocemos bastante bien de esta franquicia, y sin duda en la película no nos fallaron. Así que también para mí fue un excelente trabajo en este apartado, a pesar de que solo son tres canciones, pero son tres canciones God. Como les he estado diciendo en toda la reseña, y siento que voy a sonar como una grabadora, pero la verdad, todo lo positivo que siempre hemos tenido en la franquicia en la serie animada, lo seguimos teniendo en la película. Casi lo podré considerar que es la serie animada, pero con un episodio extendido de una duración de 1:40, en vez de que fuera dividido en unos 3 o 4 episodios. Lo que me gustó mucho de la película es que personalmente pensé que ya iban a andar oficialmente después de ese tan esperado beso que vimos al final de la tercera temporada. Pero resulta que no sabían cómo dar ese siguiente paso, o no sabían en qué momento estaban, o en qué tipo de relación estaban, porque ya no se podían considerar ni amigos, y tampoco se consideraban oficialmente novios. Me gusta la representación de el cómo dar ese siguiente paso. Nos muestran cuando Kaguya intentan dar indicios para que Miyuki muestre afecto hacia ella, o de pasos para que poco a poco, para que se vaya fortaleciendo más ese momento, para que sea oficial la relación. Intenta los clásicos en donde dice que tiene mucho frío y que le caliente las manos, que le agarre la mano para que él la pueda mantener caliente, o que quiere que le dé de sus archipulpos que tanto le gustan a ella. Pero bueno, también nos representan lo que piensa Miyuki como un hombre. Uno de los dilemas principales que tenemos es que los dos sienten que se enamoraron de la otra persona, pero no de su versión completa, sino la versión que ellos querían reflejar hacia las personas o reflejar hacia esa persona que tanto les gusta. Durante la película nos van mostrando esos dilemas que tienen porque sienten que no se enamoraron de la otra persona de forma completa o en su totalidad, hasta que al final de la película aclaran todas esas dudas que tenían, y a pesar de que ellos saben que puede que el inicio sea un poco difícil y les va a costar trabajo acostumbrarse ahora a este nuevo estilo de vida, o en donde antes era tu archienemigo mortal en la escuela y ahora es la persona que amas y que te amará en todas tus versiones y formas. Algo que mostraron aquí es una de las claves para que una relación funcione, es la comunicación y la confianza. Y esto se desarrolló en la película. Simplemente les puedo decir que el final que nos dieron de la película es uno muy bonito, y en donde finalmente pues hubo otro beso, pero aquí no nos censuran el beso, no le tapan nada, y pudimos disfrutar un momento tan romántico, muy bonito entre los dos. Y qué mejor que en la época de Navidad, que ustedes saben que la Navidad es una época muy importante para las parejas en Japón. Indudablemente,
puedo decir que esta película fue una muy buena manera de continuar con lo que nos quedamos en la tercera temporada y una manera muy bonita de concluir la película. Y sin duda parece, o esperemos, que sí hay una cuarta temporada, porque sabemos que hay material para poder adaptar una cuarta temporada, pero yo sin duda lo estaré esperando con muchísimas ganas y espero que traigan la película a sus países, porque en México aún siguen las salas de cine y normalmente después de un mes más o menos es cuando lo empiezan a mover hacia los países de Latinoamérica. Pero si llega a tu país, amigo, espero que lo disfrutes tanto como su servidor lo disfrutó. Después de mencionar estos puntos, la calificación que le doy a la película de Kaguya-sama Love is War, The First Kiss Never Ends es de 9. Positivos: personajes de lo más carismáticos y excelentes personalidades, buena animación y gran creatividad para mostrar los chistes, buena ejecución del dilema que nos muestran en la película y una buena banda sonora entre comillas, a pesar de que solo hay 3 canciones, pero son 3 canciones God, como les dije. Y el único negativo, aunque no es tan negativo, puede que te llegue a desesperar un poco lo tan indecisos que pueden llegar a ser nuestros dos protagonistas. Pero esto es lo que a mí me encanta y lo tuve que poner como paréntesis nomás para aclarar. さて、本日のお題はこちら。ズバリ、より一層バンドらしくなるに Y bueno chicos, hasta aquí el final de esta reseña. Creo que no quedó tan larga la reseña de la película de Kaguya-sama Love is War, The First Kiss Never Ends. Espero que para el punto en el que haya subido este video ya se haya estrenado en sus países, amigos, porque primero se estrenó en México, pero ya tiene como 3 semanas desde que se estrenó, así que espero que ustedes puedan tener la oportunidad de verlo en los cines, porque es una manera de apoyar el cine, es una manera de apoyar estas obras, y pues qué mejor que verlo en la pantalla grande. No es lo mismo que verlo en tu celular, en tu laptop o en tu tele. Así que espero que tengan la oportunidad de verlo, porque sin duda es una película que yo disfruté muchísimo. Y si alguien ya lo vio, yo encantado de que me dejen su opinión aquí abajo en los comentarios de cómo se les hizo la película. Yo encantado de leer sus opiniones, qué les gustó, qué no les gustó y todo lo que quieran decir aquí abajo en los comentarios, que yo estoy encantado de leerlo y de responderles. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal de Oni Channel para más contenido top de anime y de cultura otaku. Y también compartan el canal con seres queridos, con personas que ustedes sepan que les vaya a encantar el contenido de este canal, que ya somos más de 1500 suscriptores y vamos en camino a esos 2000. Y para que sean 2000 miembros de esta hermosa familia, chicos. Soy Brando Martínez de Oni Channel y mi querida Hatsune Miku y su servidor. Nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.